y dejamos el espacio al final para hacer intercambio con Griselda, así que la escuchamos, anoten las preguntas y al final charlamos, ¿sí? Así que bueno, gracias Griselda por estar con nosotros y todo tuyo el espacio. Bueno, muchas gracias Sebastián y bueno, gracias a toda la comunidad de la Blas Pascal. Ahí me estoy escuchando como en eco, no sé si se quieren mutear como para... Porque ya, Se te escucha perfecto, Griselda. Está bien, ahí, gracias. No, ahí está bien, pero es que me escuchaba como con eco y no soporto mi propia voz. Entonces, bueno, decía que muchas gracias Sebastián y a toda la comunidad de la Blas Pascal y a quienes se hayan sumado que por ahí sean externos a ella. Bueno, me presento un poco, yo soy, como dijo Sebastián, diseñadora gráfica por la Universidad de Buenos Aires y hace ya varios años, desde el 2017, tengo una materia que es diseño y estudios de género en la FADUBA. Y en esta experiencia, que en realidad es de alguna manera el correlato de una experiencia que yo vengo tratando de construir respecto a este cruce entre los estudios de género y el diseño ya hace casi 20 años, la verdad es que hemos con el equipo logrado establecer algunas pautas respecto a qué es esto del cruce entre las disciplinas proyectuales y los estudios de género. Les decía que cuando yo empecé hace ya casi 20 años con este cruce, o a intentar explorar acerca de este cruce, quien me acompañó mucho fue la profesora Leonora Arfuch, con la que yo daba clases. Y me acuerdo que tanto mis colegas como muchos de los estudiantes que cuando yo les hablaba de estas cuestiones o intentaba establecer estos cruces, me miraban con una cara como si les estuviera hablando de, no sé, yo siempre digo de fitopatología o de, no sé, ortodoncia, no sé, como algo, como diciendo, pero ¿qué tiene que ver esto que estás hablando con el diseño, no? Bueno, esa pregunta, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tienen que ver los estudios de género con el diseño? Es una pregunta que yo estoy tratando de responder hace varios años. Entonces hoy la idea es contarles un poco cuál es, de alguna manera, mi mirada respecto a este cruce, y aclarar, por supuesto, que no es la única mirada, aclarar que este cruce puede abordarse desde muchísimas perspectivas, tanto como abordajes de los estudios de género hay. Con esto lo que quiero decir es que cuando pensamos los estudios de género, pensamos los feminismos, los estudios sobre sexualidades, no estamos digamos, eso que yo estoy pensando en mi cabeza cuando digo esto, no necesariamente es lo que ustedes están pensando. Hay muchas variables, muchas corrientes, muchas líneas por las que abordar. Hay enfoques que son más del feminismo más mujeril, hay enfoques que son más desde los estudios queer, hay enfoques que tienen un aspecto más activista, hay enfoques que tienen más un aspecto epistemológico, es decir, con esto aclarar que lo que vamos a hablar no es la forma de cruzar los estudios de género con el diseño, sino el modo en que, bueno, a lo largo de estos años yo he ido construyendo ciertas ideas o intentando construir ciertas ideas. Bueno, si les parece, voy a compartir pantalla y me van a decir si la ven bien, así,
¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, algo que dijo Sebastián y que está bueno volver a enfatizar es que, bueno, lamentablemente estas plataformas no permiten por ahí el cruce ni de miradas ni de comentarios tan fácilmente, entonces la dinámica, si les parece, está de que yo haga una exposición unos minutos y luego ustedes puedan hacer comentarios o preguntas, esa es la idea, y les agradecería que lo hagan, porque si no, la verdad es que es muy difícil hablarle a una pantalla y después no tener un eco. Ustedes saben que desde la docencia, las personas que ejercemos la docencia vivimos y nos alimentamos de ese eco. Cuando ese eco no está, es muy difícil. Así que bueno, ese es mi pedido. Bueno, a ver. Ay, perdón, ahí. Bueno, entonces, ahí pasé la pantalla, ¿la ven? Sí, ¿no? Porque a veces no corre. Cambié de pantalla, ¿lo ven? Sí, Bien, perfecto. listo, ya arranco entonces. Voy a ver qué hora es. Bien. Bueno. Cuando pensamos la cuestión de los estudios de género dentro de una disciplina, hay que decir que no solamente va a, digamos, a mí no me interesa que lo pensemos solamente en términos de agregar nuevos temas. ¿En qué sentido? En, por ejemplo, decir, bueno, ahora que vamos a empezar a trabajar estas cuestiones, por ejemplo, no sé, yo que doy historia del diseño, voy a empezar a traer también la obra de mujeres que hayan diseñado a lo largo de la historia, por ejemplo. O voy a rescatar prácticas que han sido feminizadas y por lo tanto entonces subvaloradas y entonces las voy a traer. No estoy diciendo que eso no tenga valor, estoy diciendo que eso tiene mucho valor, pero que no es lo único que aporta o que trae la mirada de género en la incorporación a una disciplina, sino que necesariamente lo que hace es forzar ciertos planteos respecto a cómo se configuró el campo disciplinar, cuáles son las categorías desde las cuales se pensó el campo disciplinar, es decir, cuáles son las categorías desde las que diseñamos, desde las que enseñamos diseño. Entonces, eso, que va a ser una crítica profunda a las premisas y a las normas de la producción académica, desde dónde se piensa, desde dónde se enseña, qué es lo que se enseña, qué es lo que se dice que es buen diseño y qué es lo que no, qué es lo que entra dentro del campo del diseño y qué es lo que queda afuera. Bueno, todas esas cuestiones, por supuesto, que van a generar mucha incomodidad y un movimiento que no necesariamente es amable ni, ni se incorpora de manera fácil y con la urgencia que quizás hiciera falta. Entonces, lo que vemos muchas veces es entonces abordajes superficiales en el sentido de esto que yo les decía antes. Bueno, a la forma en que yo siempre hago las cosas y en la estructura que yo siempre hago las cosas, incorporo algunos nombres de mujeres, ¿no? Armo, digamos, un cambio, pero para que nada cambie, ¿no? Bueno, la verdad es que lo que requiere es mucho más que eso, ¿no? Y sobre todo a esta altura del partido. Entonces, no es fácil, pero siempre lo importante tampoco es subestimar, aunque sea esos pequeños gestos, digamos. Esos pequeños gestos no hay que subestimarlos, pero hay que entenderlos no como algo suficiente, sí como algo necesario, pero no suficiente para realmente discutir y cuestionar cuáles son las premisas y la estructura desde la cual estamos pensando el campo disciplinar.
Entonces, si vamos a, digamos, algo que es importante sostener, o en todo caso para mí siempre fue importante sostener, es entender que nada de lo que ha sido diseñado es neutral en cuanto al género. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces yo escucho que me dicen, vos enseñás a diseñar con perspectiva de género. Bueno, mirá, este ejemplo que encontré acá está diseñado con perspectiva de género. Bueno, lo que yo quiero dejar claro desde un inicio es que todo aquello que está diseñado, cualquier cosa que se imaginen, cualquier cosa, tiene perspectiva de género. Todo tiene perspectiva de género. El punto es que la perspectiva de género que tiene es la perspectiva de género hegemónica. Es decir, aquella perspectiva que se enmarca dentro de lo que se denomina la heteronormatividad, la cis-heteronormatividad, ¿sí? Entonces, esa perspectiva, en tanto hegemónica, es invisibilizada, es neutralizada, aparece como sin marcas de género, justamente. ¿Por qué? Porque es parte de la lógica, la lógica hegemónica. Entonces, a partir de ahí de pensar, entonces, aquello que nosotros vemos y distinguimos y marcamos como algo con perspectiva de género, entonces lo que quiere decir es que eso que estamos marcando es aquello que está que se sale de la hegemonía, de la norma hegemónica de género. Por ejemplo, y acá traigo un ejemplo muy claro, cuando desde la unidad de género en la FADU construimos, iniciamos el proceso para instalar un baño sin distinción de género en el edificio, en el pabellón de la facultad. ¿Qué es lo que sucedió? Y esto lo trabaja muy bien Rafael Blanco en un artículo. Dice, no solamente instaló algunas cuestiones respecto a, cómo se diseñan los espacios, para quién, para qué, ¿no? Con este baño sin distinción de género, sino que también lo que hizo fue poner una marca en los otros baños, en los baños que antes estaban absolutamente naturalizados e invisibilizados, los baños que respondían a la heteronormatividad, al modelo binario varón-mujer. Esos baños también se resignificaron al aparecer el baño sin distinción de género, en el sentido de que se volvieron visibles, que lo que hicieron fue visibilizar su normatividad, su heteronormatividad. Entonces, cuando pensamos en la neutralidad y desde la enseñanza del diseño y desde el discurso canónico del movimiento moderno, se construyó una idea de que había una posibilidad de diseñar desde la neutralidad, la universalidad, desde aquello que no tuviera marcas de género, de clase, de raza, de lo que fuera. Bueno, los estudios de género justamente lo que van a venir a decir es, no, señores, aquí lo que en todo caso ustedes están haciendo cuando construyen el discurso de la universalidad y la neutralidad es reproduciendo la invisibilización del discurso hegemónico del diseño. Entonces, si nosotros cuando observamos, por ejemplo, esta silla o sillón, ¿no? Tenemos determinados pensamientos, sobre todo aquellos que ya tenemos una educación en diseño, que ya sabemos el origen de este sillón, que sabemos el contexto y las condiciones de producción de este sillón, ¿no? Que se ha hecho en la escuela del Bauhaus. ¿Qué nos pasa cuando vemos esto? ¿Qué nos pasa cuando vemos esto? ¿Qué nos pasa cuando vemos esto? Cuando en definitiva todos son dispositivos para sentarse, podríamos llamarlos así, ¿no? Un equipamiento para sentarse. Sin embargo,
Lo que tenemos, a partir, por supuesto, de la rejilla de inteligibilidad con la que leemos el mundo, ¿sí? A partir de justamente un pensamiento hegemónico, lo que hacemos es, lo que opera es la construcción de significantes alrededor, que están marcados, que están generizados, que están racializados, que tienen construcciones respecto a la clase, a la pertenencia de clase, que están sexualizados, que están generizados, ¿sí? Y lo interesante en todo caso es preguntarnos a nosotros mismos cómo, desde la formación que tenemos, opera esta idea de la neutralidad. Y entonces, yo siempre digo, fíjense cuando ustedes vayan a los edificios de las grandes corporaciones, ¿qué sillón ponen en el lobby? ¿No? ¿Qué sillón ponen en el lobby de esas grandes corporaciones? ¿Ponen este? ¿Ponen este? ¿Ponen este? ¿Ponen este? No, ponen este. ¿Y por qué ponen este? Porque lo que hace es responder a un modelo que tiene que ver con, sí, ese discurso de la neutralidad y de la objetividad y de la universalidad, pero también dialoga con valores respecto a la masculinidad, a la distinción de clase, a la distinción de género, etcétera, etcétera. Bueno, esto, digamos, por supuesto, esto es una charla de 45 minutos, con lo cual yo voy a esbozar algunas ideas que tienen un trasfondo y una argumentación teórica, que en todo caso en otras instancias ojalá tenga oportunidad de desplegar. Entonces, la pregunta fundamental es cuáles son las condiciones de posibilidad que habilitan ciertas representaciones y vuelven impensables otras. Es decir, desde dónde estamos diseñando y cómo tenemos nuestra cabeza seteada para que se nos vuelva inimaginable diseñar para determinadas personas o, digamos, se nos es imposible habilitar ciertas representaciones, se vuelven impensables, porque estamos seteados con esta lógica respecto a quién es el, digamos, ante la pregunta de quién es el sujeto del diseño, ¿no? ¿Para quién estamos diseñando? Bueno, lo que muchas veces opera es esta lógica de, bueno, de un sujeto modelo que se supone que es universal, pero que al final responde a una lógica que es una lógica de esta, digamos, es este sujeto de la heteronormatividad, y todo aquel sujeto que está por fuera de esa lógica, no, pareciera que no es humano, ¿no? Pareciera que no es un sujeto del diseño. Entonces, ¿qué es lo que la crítica en el contexto de la posmodernidad, ¿sí? Estamos hablando de la década del 80, en el siglo XX, va a aparecer una fuerte crítica por supuesto, a la modernidad en líneas generales, en todas las disciplinas, y en el campo de la arquitectura y el diseño va a aparecer fuertemente. De hecho, en la arquitectura hay un movimiento muy fuerte que va a inspirar, inclusive con determinados términos, a otras disciplinas, ¿sí? Y en ese contexto se va a hacer fuerte la crítica dentro del diseño a el canon del diseño moderno. Ahora también es en ese contexto que surge lo que se denomina el feminismo postestructuralista, que lo que va a hacer también es no solamente discutir algunos parámetros de la modernidad, sino también a generar una discusión a otras teorías feministas previas. Van algunas autoras desde el feminismo postestructuralista, desde los estudios queer, a discutir a otras autoras feministas. Y básicamente lo que se va a poner en crisis en este contexto de la posmodernidad, muy fomentado
digamos, entonces estos estudios queer van a estar muy, digamos, fomentados por este espíritu de la época, este clima de época, se va a poner fuertemente en crisis algunos binarismos con los que la modernidad instaló una lógica que aún hoy sigue muy vigente en un montón de cuestiones. Fíjense acá, si los leemos, nos vamos a dar cuenta que no es que estos binarismos han desaparecido, se han diluido, sino que en determinado momento se ponen en crisis, se discuten, aparecen otros discursos, pero bueno, todavía hay muchos de ellos que siguen operando en nuestra lógica de cómo pensamos la sociedad, cómo pensamos las relaciones sociales y cómo pensamos entonces, por ende, aquello que vamos a diseñar para en determinado contexto, para determinada sociedad. Entonces, digamos, si este discurso va a quebrantar algunos de estos binarismos, bueno, ¿qué papel juega el diseño en todo esto? ¿No? ¿Cómo juega el diseño? Bueno, de eso un poco es en lo que yo trabajo, y aquí cada uno de estos binarismos podríamos desarrollar muchísimos ejemplos y muchísimos casos de cómo el diseño entra en juego de esta puesta en crisis de estos pares binarios. Sin ir más lejos, mencioné el baño sin distinción de género, que por supuesto entonces sería un ejemplo para poner en discusión esta lógica de que el mundo se divide, digamos, la humanidad se divide solamente en varones y mujeres, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchísimos otros ejemplos para responder al resto que, bueno, no voy a profundizar acá, pero quería dejar el tema planteado y seguramente ustedes deben estar imaginando algunos ejemplos. Aquí está la señalización del baño sin distinción de género de Fado. Entonces, citar a Butler, que es una autora muy importante de este feminismo postestructuralista y de los estudios queer, que justamente lo que va es a decir que, en definitiva, no podemos escapar de esta matriz heterosexual, de esta lógica hegemónica de la heterosexualidad, que lo que hace es construir una rejilla de inteligibilidad cultural a través de la cual se naturalizan cuerpos, géneros y deseos. Es decir, no hay esto que yo les decía antes, digamos, naturalizamos como humano aquellos sujetos que responden a la lógica de la heteronormatividad y todo lo demás está por fuera de nuestra rejilla de inteligibilidad, es decir, no podemos ver aquello que desconocemos, aquello que está por fuera de nuestra lógica, ¿no? Cuando digo así, nosotros no podemos ver todo, hablo desde la lógica digamos, de los discursos dominantes o predominantes de una disciplina, de una sociedad, y justamente de lo que se trata es de romper con estas, digamos, con estas lógicas, agrietarlas, abrir un poco digamos, el campo de visión, romper con esta rejilla. Lo que pasa es que romper no se trata solamente de una cuestión voluntarista, se trata justamente de un entramado muy complejo, de mucho tiempo, con también muchos intereses que juegan para que ese entramado no se debilite, ¿no? Bien, entonces, cuando pensamos en esto que yo les hablaba de la neutralidad, de la naturalización, de la invisibilización de lo dominante, ¿no? Lo dominante es invisible en el sentido de que no aparece una marca respecto a eso. Siempre cuento el mismo ejemplo que un autor que trabaja cuestiones referidas a las masculinidades cuenta que cuando él iba a grupos de estudios, que en general cuando trabajaba cuestiones de los estudios de género eran grupos mayoritariamente de mujeres, tuvo una conversación con una compañera afroamericana que le dijo,
te lo voy a explicar muy rápidamente. Cuando una mujer blanca se mira al espejo, lo que ve es una mujer. Ahora, cuando una mujer afroamericana se mira al espejo, lo que ve es una mujer negra. Entonces, esta marcación racial, esta racialización de la mujer, esta idea de cómo se invisibiliza lo dominante, bueno, opera y es interesante para darnos cuenta cómo nosotros diseñamos creyendo que diseñamos desde una neutralidad posible, desde una universalidad posible, y en realidad lo que hacemos es invisibilizar lo dominante. Y entonces aparece la pregunta, ¿no? Respecto a, bueno, si lo que entonces vamos a sacar como conclusión es que ese sujeto modelo del diseño es un sujeto que es universal, pero que en realidad es, digamos, un sujeto que representa a determinada población, bueno, entonces aparece la pregunta respecto, bueno, ¿cuándo te das cuenta que tenés un cuerpo? ¿Cuándo alguien se da cuenta que tiene un cuerpo? Alguien se da cuenta que tiene un cuerpo cuando justamente no responde a ese modelo hegemónico del que hablamos. Te das cuenta que tenés un cuerpo cuando pariste hace poco y te chorrean las tetas de leche y tenés que irte a un baño a sacarte leche porque en el lugar donde trabajas o estudias no hay un lugar donde poder hacerlo, un lactario, ¿sí? Te das cuenta que tenés un cuerpo cuando viajaste, te levantaste temprano, fuiste a laburar, viajaste 2 horas, llegaste a la universidad, entregaste en tu trabajo y no das más, no tenés dónde descansar mientras, no sé, nivelan tu trabajo, cuando esperás que, no sé, que te reciba el profesor, no tenés dónde acostarte para descansar, porque no hay un espacio para el descanso, porque la idea del descanso sin productividad no está pensada, porque los cuerpos están pensados para que sean productivos y que para la universidad solo vayan, por ejemplo, a trabajar y a estudiar, y no a descansar, a disfrutar, a sentir placer, por ejemplo. Te das cuenta que tenés un cuerpo cuando no entras en un jean, no entras en un auto, no entras en un asiento. Te das cuenta que tenés un cuerpo cuando la temperatura estándar que se setea en las oficinas está hecha para las personas que llevan un traje, camisa y traje. Te das cuenta que tenés un cuerpo cuando vas a un museo en Grecia diseñado de última generación con todos los chiches de la arquitectura moderna y el guardia en la puerta te dice, señorita, simplemente le quiero avisar que como está usando faldas y pasea por el piso de arriba, como es vidriado, desde abajo se le va a ver la ropa interior. Y te das cuenta que tenés un cuerpo cuando te enterás que hasta hace muy poco todos los ejercicios para probar en accidentes de tránsito los dispositivos de seguridad en una cabina en un automóvil estaban hechos a partir de un cuerpo masculino de más de 1,70 m, con lo cual todas las personas que estamos por debajo de ese estándar, si teníamos un accidente grave, seguramente íbamos a padecerlo mucho más que si cumplíamos con el cuerpo modelo, ¿no? Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que también el diseño reproduce una lógica que justamente lo que hace es no discutir el modelo, que es un modelo de un sujeto que, aunque no lo crean, es ese sujeto de la modernidad, del contrato social del siglo XVIII, ese sujeto de la libertad, la igualdad y la fraternidad que ya sabemos porque estudiamos historia hoy que ese sujeto no era que de pronto toda la humanidad era libre
fraterna y igual, sino que solamente la libertad, la igualdad y la fraternidad era para los varones burgueses, blancos, heterosexuales, propietarios, y todos los varones que estaban por fuera de esa lógica, estaban por fuera del contrato social, y por supuesto todas las mujeres. Bueno, entonces llegar a la conclusión de que desde ya, y esto lo dije al principio, el género discute digamos, como categoría, critica las relaciones de poder, y lo que marca son las, digamos, lo interesante de trabajar desde los estudios de género es que lo que hace es observar entonces cómo construimos configuraciones acerca de la masculinidad, la feminidad, y cómo entonces construimos también exclusión, ¿no? Entonces lo que va a visibilizar es eso, ¿no? También la exclusión. Entonces, ¿cómo pensamos la arquitectura y los diseños desde una perspectiva de género? Bueno, es una buena pregunta para pensar desde dónde y cómo lo podemos trabajar. Entonces, yo lo que voy a contarles es cómo trabajamos nosotros desde nuestro equipo ya hace varios años y cómo trabajo yo hace varios años. El enfoque de género no para digamos, nuestro equipo, no estoy dando acá una premisa universal lejos de mí, ni tampoco estoy aconsejando, estoy contando nuestro trabajo, que nosotros partimos de que el enfoque de género no se ocupa solo de las mujeres y su producción, no se ocupa de ir a mirar la biografía de las mujeres diseñadoras, por ejemplo, sino que propone pensar las condiciones de formulación de los proyectos y el modo en que lo diseñado funciona como proceso significante. No nos interesa tanto si lo que estamos analizando lo diseñó una mujer o lo diseñó un varón. Lo que nos interesa es pensar cuáles fueron las condiciones de posibilidad de que eso se diseñe de esa manera y entender cómo en determinado contexto funciona como proceso significante, es decir, qué es lo que significa, cómo es usado, qué es lo que genera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente partimos de la base de que las cosas no tienen un sentido en sí mismo, sino que es en el contexto en el que están insertos que los sujetos leemos eso que fue diseñado. ¿Y cómo leemos eso que fue diseñado? Bueno, lo leemos, lo significamos, le damos sentido a partir de las configuraciones preferentes que tiene determinada sociedad respecto, por ejemplo, a, en el caso de género, la idea de la masculinidad, las configuraciones acerca de la masculinidad, las configuraciones acerca de la feminidad. Entonces, lo que nos interesa es discutir esas configuraciones, es ir a analizar esas configuraciones para poder entender entonces cómo eso que está diseñado se vincula y se relaciona con los sujetos. Para esto, un ejemplo que siempre muestro de unas diseñadoras suecas que toman de elementos del canon del diseño industrial, que están muy ligados y relacionados con las configuraciones hegemónicas de la masculinidad y de la feminidad, la perforadora de Vogt y la mixer de Brown, y lo que ellas hacen es cambiar la morfología de la perforadora y de la mixer, digamos, invirtiendo la lógica diseñística de cada una. Y lo que hacen es un estudio en el que los usuarios de estos nuevos dispositivos responden cuáles fueron las sensaciones que tuvieron al usar estos nuevos diseños. Y lo interesante que ellas hacen en este estudio es mostrar cómo lo que opera no es la cosa en sí misma, porque por ejemplo en el caso de la perforadora y digamos, en ambos casos
la funcionalidad era la misma, mantuvieron la misma funcionalidad, sino lo que demostramos justamente es cómo las configuraciones acerca de la masculinidad y la feminidad, es decir, esas construcciones estereotipadas respecto a determinadas características ligadas a lo femenino y a lo masculino, operan a la hora de interactuar con eso que fue diseñado. De la perforadora a la que llamaron Dolfia, decían que no parecía una perforadora, que creían que era un secador de pelo, que no era tan potente, que no, digamos, y un montón de características que estaban relacionadas con los estereotipos de la feminidad. Y a la Mixer de pronto aparecían comentarios respecto a su potencia, ¿no? Su fortaleza, bueno, y un montón de cuestiones también, ¿no? Desde el estereotipo de la masculinidad hegemónica. Bueno, para terminar, un ejemplo, yo hace varios años, además de trabajar con el cruce entre el diseño y los estudios de género, doy clases y trabajo con la tipografía, ¿no? Con esta disciplina. Entonces, a mí siempre me interesó hacer este cruce, porque también siempre di clases en lo que es materias teóricas que trabajan con los estudios culturales, con los estudios sobre comunicación. Y entonces, en mi tesis de maestría, yo trabajé intentando cruzar todos estos universos, ¿no? La tipografía, los estudios de género, los estudios culturales. Bueno, entonces me interesó siempre hacer este cruce entre la tipografía y los estudios culturales, entendiendo que las prácticas culturales, una de ellas el diseño, siempre están entramadas en relaciones de poder, y que observar los discursos que regulan justamente, por ejemplo, esto que decíamos, las configuraciones acerca de la masculinidad, las configuraciones acerca de la feminidad, bueno, me interesaba para pensarlas en el campo de la tipografía. Entonces, desarrollé un concepto que es el de heterotipografía para pensar la hegemonía tipográfica, es decir, que era necesario analizar e identificar cuál era el canon de reglas que organizaba lo posible, lo diseñable en un determinado periodo histórico, es decir, cuáles eran las categorías, los modos de ver, esas configuraciones que permitían determinadas cosas que podían ser diseñables y otras que estaban por fuera, ¿no? Que escapaban. Y esto, por supuesto, a mí me interesaba pensarlo desde una perspectiva, que es otro concepto que les quiero sumar, que es una perspectiva de género interseccional. ¿Y qué quiere decir esto de lo interseccional? Bueno, hay una autora que lo que va a trabajar justamente, Kimberly Crenshaw, es respecto a esto de la interseccionalidad, va a decir, hay muchos vectores de opresión cuando un sujeto se vincula dentro de una sociedad, y no podemos pensar el género separado de otros vectores. Es decir, los sujetos están interseccionados por un montón de vectores que configuran su identidad, no solamente el género, sino también cómo son racializados, cómo son vistos según su edad, su corporalidad, su clase social. Entonces, lo que a mí me interesaba y trabajé es pensar, digamos, retomé algunos estudios que trabajaban estas cuestiones, ¿no? Cómo estos ejes se podían cruzar con el diseño tipográfico. Y entonces el marco, digamos, en el que se podía pensar esto era retomando autores que trabajaban
desde esto que yo les mencioné antes, ¿no? Desde este paraguas de la crítica postmoderna, postcolonial y de género, que lo que se preguntaba y lo que, digamos, me parece interesante que pensemos era, bueno, ¿de qué manera el entorno social, la edad, el género, la identidad étnica, es decir, estos vectores, afectan la relación que mantienen las personas con la cultura, ¿no? Bueno, en este caso con lo diseñado, en este caso con lo tipográfico, por ejemplo, ¿no? Entonces, tomé algunos casos de estudio, les traigo solamente un par, pero para que veamos de qué estamos hablando. Hay un trabajo que lo que hace es preguntarse por qué históricamente determinadas tipografías fueron relacionadas con la idea de lo africano, con la idea de la negritud, y lo que se analiza también es cómo es interesante ver que son tipografías que han sido también connotadas desde su rusticidad, desde su brutalidad en la confección. Son tipografías hechas con, digamos, lo que se denomina como los bloques de madera, digamos, ¿no? O sea, la idea de haber sido talladas en bloques de madera implicaba digamos, una incapacidad para un trazo fino, ¿no? Y entonces, ¿cómo estas connotaciones, que eran connotaciones que tenían que ver esto con la rusticidad, la brutalidad, lo no sofisticado, estaba también relacionado con la connotación que desde la supremacía blanca se tenía de la negritud o de lo africano, ¿no? Sobre todo, bueno, y haciendo todo un estudio también de cómo, por ejemplo, también eran tipografías que se usaban para hablar de todo lo que es como lo cavernícola, ¿no? O, no sé, o Jurassic Park, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces ahí lo que aparecía justamente era esto, ¿no? Como hay tipografías que son racializadas, porque hay razas, o sea, hoy no se puede hablar de razas, pero digo, hay sujetos que son racializados y otros no, digamos, o sea, el otro día hablando de esto, una estudiante decía, claro, como cuando se dice de los lápices, este es color piel y se muestra el color, que es como un salmón clarito, digamos, cuando sabemos que el abanico de color piel podrían ser, digamos, muchos más colores, ¿no? Bueno. Entonces, por ejemplo, un gran diseñador, no sé si lo conocen, a Jonathan Hoefler, dice: sospecho que los diseñadores que utilizan noilanolitos como una aproximación de lo africano son poco imaginativos en el mejor de los casos y racistas en el peor, ¿no? Va a comentar este diseñador respecto a digamos, a cómo, y acá fíjense, cómo no importa, digamos, quién y cómo y en qué contextos diseñaron la Litos o la Neuland, sino cómo en los usos y en las lecturas y en las connotaciones que se hace de eso diseñado aparece una, bueno, en este caso, sobre todo una racialización de lo diseñado, ¿no? Bueno, otro caso, por ejemplo, es como House, esta distribuidora de tipografías, construye paquetes temáticos de tipografías. En un caso, por ejemplo, hay un paquete de tipografías que se llama Bad Neighborhood, como barrio malo, ¿no? Y lo que hace es todo, acá yo no lo traje, pero lo pueden buscar, toda una serie de tipografías con sus beanbags que son todas una construcción absolutamente despreciativa de lo que hoy podríamos pensar, no sé, en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, digamos, ¿no? O los barrios más vulnerables,
donde asocian cuestiones que tienen que ver con eso, con la criminalidad, ¿no? Entonces hay toda esta idea de las pandillas y de la criminalización con la idea de los barrios periféricos, que es bastante problemática. Lo mismo, en este caso les traje algunos ejemplos, el paquete de latino, ¿no? Como ven acá, ahí Bad Neighborhood, ahí latino, ¿no? Perdón, Griselda, no se está viendo. ¿Qué no se está viendo? Ahora Acá no sí, ven. recién cambió la placa. No, les mostraba, pero ven acá en el listado, ven que ahí está el paquete de Bad Neighborhood y latino, eso les mostraba. ¿Lo ven? Bueno, nada, de House. Acá, ¿ven la imagen de Bongo? Sí, se ve. Perfecto. Pero venían viendo las imágenes, ¿no? Sí, Me voy a morir. sí. Okay. No, es que vos mencionabas que era un paquete, Sí, entonces sí. se veía un listado nada más, Eso, el pero no listado. se veían las Sí, imágenes. perfecto, porque estaba el listado. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, por ejemplo, digamos, o sea, cómo se asocia y se construye la construcción absolutamente estereotipada respecto a lo latino o a lo latinoamericano, digamos, desde lo que es el norte hegemónico. Bueno, acá aparece la idea de que, bueno, ya sabemos, ¿no? Lo latino relacionado con, no sé, la música, la joda, digamos, el relax, ¿no? Una idea, digamos, de asociar lo latino a cuerpos, color y curvas. Yo trabajaba esto de las 3C, ¿no? Cuando hablaba de la estereotipación que hay. Bueno, cómo aparece fijado y reproducido muy fuertemente en el caso de estos paquetes tipográficos, por ejemplo, de vuelta, ¿no? Con tipografías que también responden, digamos, construyen un contrapunto con lo que supone la tipografía del canon del diseño moderno, la buena tipografía, la tipografía legible, equilibrada, alineada, balanceada, digamos, nada que ver con estas tipografías que asociadas a lo que tiene que ver con lo decorativo, digamos, y con todas esas asociaciones problemáticas respecto a digamos, el canon de lo que es la legibilidad y el buen diseño tipográfico. Bueno, y lo mismo, yo trabajé específicamente en la tesis sobre cómo los sistemas de filtrado de los algoritmos en las fundidoras digitales, cuando uno incorpora, por ejemplo, en este caso yo incorporé la palabra femenino y lo que hice fue analizar los primeros 100 resultados de varias fuentes fundidoras, digitales, cómo aparece todavía, digamos, asociado lo femenino a toda una serie de tipologías tipográficas que tienen que ver con lo curvilíneo, con lo manual, con lo gestual, con lo aniñado, ¿no? Bueno, y con todo lo problemático que eso resulta respecto digamos, a leer lo femenino desde esas configuraciones, ¿no? Acá, por ejemplo, lo tenemos en porcentajes, ¿no? Como aparecían las primeras 100 resultados, como fíjense, era bastante fuerte el resultado, es bastante contundente, ¿no? En ese sentido, bueno, les traje solo un ejemplo, pero tenía, digamos, en la tesis desarrolló un montón de ejemplos. Y para terminar, ahora sí, un ejemplo de 2019 de una tipógrafa que se llama Marion, a ver cómo se llama, Marion Vicerril,
que esta tipografía que se llama Good Girl, ella dice, bueno, no hay nada menos, digamos, parecido a una buena chica. Yo trabajo en un campo que es el del diseño de la tipografía, un campo que está muy masculinizado, y me interesaba mostrar cómo lo difícil que es para algunas mujeres tipógrafas hacerse espacio en el campo de la tipografía, dice ella. Entonces, para eso lo que trabajé y lo que me motivó fue una práctica habitual que observamos que tienen algunos varones, y que es lo que se denomina el manspreading, ¿no? Que es esta idea de que los varones se sientan en el espacio público, también pero digamos en el espacio público donde se supone que uno es parte de un colectivo y tiene que estar pendiente de, bueno, cuál es su espacio personal y el espacio de los otros. Los varones despliegan, sus piernas se expanden, ¿no? Spread es como expandirse, desparramarse, ¿no? Y abren y ocupan por ahí el doble de espacio que ocupa por ahí una persona que no hace esta práctica. Entonces, lo que ella hace es diseñar una tipografía, dice, lo más ancha posible, quería diseñar una tipografía que ocupara el mayor espacio posible, ¿no? Como una metáfora de alzar la voz en el campo del diseño de tipografía, ¿no? Entonces diseña esta tipografía, Good Girl, que tiene, como verán, un ancho importante y un color bastante contundente. Bueno, como un ejemplo de cómo se puede trabajar, significar y resignificar algunas cuestiones para pensar específicamente en el campo tipográfico. Yo les traje este ejemplo, pero lo podemos pensar en un montón de áreas del campo proyectual. Bueno, muchas gracias y dejo de compartir, así podemos vernos un poco las caras. A ver cómo hago para dejar de compartir. Ahí va. ¿Dejé de compartir? No dejé de compartir. Espera. Ahí sí. ¿Ahí estamos? Sí. ¿Me ven? Estamos. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias, Griselda, por todo lo que abriste. Seguramente hay un montón de comentarios y preguntas. Los que quieran y las que quieran, abrimos los micrófonos nomás y participamos. El texto de heterotipografía está circulando por ahí por la web, un resumen, así que los que quieran ampliar pues pueden hacer un googleo rápido y verlo. Bueno, ¿hay comentarios, preguntas? Están todos muy tímidos. Yo te hago una pregunta como para ir rompiendo el hielo. ¿Tenés alguna bibliografía que nos puedas recomendar o sea, aparte de tus trabajos que están disponibles para verlos, aunque sea en resumen? ¿Tenés alguna bibliografía que nos quieras recomendar para ahondar un poco? Bueno, sí, tenemos... sí, hay bastante bibliografía en realidad sobre algunos temas. A mí me interesa, si quieren después se los paso, pero digamos, hay un autor que se llama H. Canley, que trabaja sobre justamente los estudios queer en el diseño, y lo que sostiene es esta idea, este concepto de que más que ir a buscar, como se hace desde el feminismo mujeril, por ejemplo, en el diseño, la idea de las mujeres en el diseño, o en todo caso desde los estudios queer, las personas queer en el diseño, lo que dice, que me parece que es un poco lo que yo quise transmitir hoy en la charla, es
lo interesante sería pensar en términos de queerizar el diseño, ¿no? O sea, esta idea de pensarlo en términos de verbo y no de sujetos o de sustantivos, ¿no? Sino, incorporando en las metodologías por ahí, claro, más que exactamente. en el rascado de que aparezca, sino incorporarlo como metodología de eso que dijiste en un momento, como, no sé si con estas palabras, como de horadar esa contundencia que tiene lo naturalizado, ¿no? Que hay algunos autores que dicen, ¿no? La ideología, y en este caso el género, se disfraza de naturaleza para pasar como el concepto de falso neutro que usas vos, que me parece como también súper interesante para revisar todas las prácticas de diseño. Exacto. Sí, ahí les paso, si quieren, un texto a ver si Perdón, Griselda, ¿podrías repetir el nombre del autor? Sí, es Eche Canli, pero ahora les paso seguramente. Igual le puedo pasar a Seba después y bueno, además vamos a tener, después Seba vos vas a hablar, pero vamos a hacer un seminario donde vamos a trabajar estos textos. Al final les contamos, ahora abrimos para conversar, pero al final les vamos a contar de un próximo encuentro que vamos a tener con Griselda Largo para pensar más en profundidad. Pero me gustaría que pregunten, abran los micrófonos. Quiero decir que acá entre los que están conectados recién veo a una tipógrafa que está haciendo espacio entre las mujeres. Ahí les mandé, un link de este artículo que... Genial. Está Fer Cosi, creo, conectada por ahí, que es una tipógrafa argentina, que está haciendo espacio entre las mujeres tipógrafas con esa mirada, me parece, como de desmontar ciertos estereotipos de género, ¿no? Sí, igual ahí, bueno, eso es justamente lo que digo, yo traje ese ejemplo para mostrar algún ejemplo, pero en realidad, digamos, justamente si hay algo que yo también quisiera como dejar como sentido en esto, es que nuestro enfoque, digamos, no, creo que lo dije, pero vuelvo a decirlo, digamos, a nosotros digamos, no ponemos mucho la atención respecto a si quienes están diseñando son mujeres, no son mujeres, digamos, no estamos trabajando desde ese lugar y en todo caso lo que nos interesa es ver aquello que se diseña o las prácticas, digamos, con las que se enseña el diseño, si están, digamos, cómo están siendo leídas y desde qué categorías están produciéndose, ¿no? Así que eso es un poco también para marcarlo. No, digamos, no tenemos un enfoque mujeril de la cuestión. No es ese nuestro foco ni nuestro interés. No estamos con esto diciendo, por supuesto, que no tenga un valor, por supuesto, pero no es ahí por donde nos interesa estudiar. Bueno, Ana. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿Qué tal? Bueno, nada, al principio muchas gracias porque es súper interesante todo lo que nos compartiste hoy. Pero me quedo reflexionando porque es algo que vengo pensando en esto, que comparto mucho, en que el tema no está en quién lo hace, sino como para quién, en el momento en el que pensamos siempre en el para quién comunicamos, no solo en términos de diseño, sino en general, para quién comunicamos. Y me parece que el tema está ahí como en el momento del brief, ¿no? En el que uno dice, bueno, ¿quién es el sujeto? ¿Y cómo hacemos para pensarlo de un modo más amplio, ¿no? Porque recuerdo como, por lo menos cuando yo estudié, nos enseñaban, bueno, hay que definirlo a este sujeto, y las formas en las que nos enseñaron a definirlo son siempre con esta mirada que ya de la que queremos huir por completo. Entonces digo, me encantaría si podés, tenés como algún consejo o algún punto que para aportar en eso, en cómo hacer para definir de forma más amplia
no sesgada y sin esta mirada tan heteropatriarcal, bueno, todo lo que ya sabemos que tiene quizás nuestra mirada de la que queremos huir. Bueno, está buenísimo que... ¿Cuál es tu nombre? Soy Nomi. Nomi. Bueno, Nomi, gracias por la pregunta, porque está bueno lo que preguntás. En realidad, a ver, en todo caso, esta es una pregunta que no tiene respuesta. ¿En qué sentido? En que el concepto y la idea de la posibilidad de definir a una audiencia es un invento del marketing, digamos, claro. O sea, pero es una imposibilidad absoluta. ¿Por qué? Porque definir a una audiencia implicaría que el otro es alguien a quien yo puedo describir y puedo fijar en su identidad. Y la identidad no es algo fijo en el sentido de que el sentido de lo que se usa, de lo diseñado, no se puede predefinir. Tanto la identidad como lo diseñado se construyen y se reconstruyen en el acto de uso de lo diseñado. Entonces, la idea de que yo puedo prefijar usos posibles y definir entonces, el sentido de aquello que diseño es un error, porque ahí lo que estamos es cargando las tintas y dándole sentido a la instancia de la producción del diseño, cuando el sentido se construye en el uso de lo diseñado. Y eso es algo que no se puede controlar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos enseñan esto? Porque esto le quita el precio a los diseñadores, digamos. O sea, porque esto lo que hace es decirnos, no van a poder responder y solucionar los problemas del mundo desde el estudio de diseño y desde el focus group, digamos. No lo van a poder resolver así. ¿Por qué? Porque es en los usos en los que aparecen resignificaciones posibles. Se escapan a la instancia de la producción. Y esto es algo que se estudia también desde la comunicación, cuando sabemos que el esquema tradicional de la comunicación ha sido ya ampliamente, digamos, superado en esta idea de que uno puede elaborar desde la producción del discurso, desde la enunciación, puede ya definir el sentido de aquello que quiero decir. No, el sentido se hace en el acto de habla, y el otro no es alguien pasivo, ¿sí?, que recibe la información tal cual como yo la pensé. No, el sentido se construye en ese acto de intercambio. Bueno, lo mismo opera para lo diseñado. Entonces, hay una imposibilidad. Yo puedo arrimar el bochín, digamos, pero no puedo definir a ciencia cierta cuáles van a ser los sentidos de aquello que estoy diseñando. Entonces, fíjense, ni más ni menos, cuando, no sé, Koch diseñó la tipografía que estábamos viendo, por ejemplo, la Neuland, imagínense si se iba a prefigurar que esa tipografía en realidad iba a ser usada por del mainstream blanco para hablar de negritud, por ejemplo, digamos. O sea, como para que, digamos, la idea de que uno no puede controlar los usos y las lecturas y las significaciones posibles de aquello que se diseña. Lo que sí puede hacer, y esto sí es interesante, es pensar que muchas veces las categorías con las que diseñamos definitivamente están, como vos bien decías, atravesadas por esos sentidos dominantes. Entonces, hacer ese ejercicio de discutir y ampliar la mirada desde ya que es necesario, y eso es lo que intentamos y eso es lo que enseñamos, pero en ningún momento lo que hacemos entonces es tratar de reemplazar el manual del canon del diseño moderno por el canon del diseño feminista, digamos. O sea, porque eso es entender mal lo que es justamente en todo caso la perspectiva queer, que si hay algo que no tiene es estabilidad, porque asume que no hay una estabilidad en la identidad. Entonces que uno no puede definir un otro. ¿Se entiende?
la dejé muda. No, perdón, estoy lidiando contra los controles de la bien. cámara, el micrófono. Sí, Sí, sí. muchísimas gracias. Está buenísimo, es espectacular. O sea, es interesante porque lo que hace es complejizar justamente el rol del diseñador en el sentido de no aquel que que viene a resolver los problemas de la humanidad, digamos. Sí, que también que me parece que es muy interesante porque entonces lo que abre es a una dinámica que es muy feminista, que es la de la digamos, de trabajar con otras personas, no por fuera del diseño, entender que, digamos, que no se resuelven las cosas solo diseñando. Por eso yo muchas veces me peleo con algunos enfoques que pretenden decir, bueno, las mujeres, el problema es que no se piensa siempre se pensó, no sé, en espacios para los varones, entonces ahora lo que hay que hacer es encuestar a mujeres y entonces para poder diseñar un espacio que también las incluya, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo que hace muchas veces es caer en un reduccionismo que lo que hace es pensar que hay una identidad previa al uso, cuando en realidad la identidad también se construye en el uso. Yo ahora que estoy estudiando el uso del espacio universitario, díganme si no cambió su modo de ser, de ver el mundo, de pensar, de ubicarse en el espacio con sus cuerpos, digamos, habiendo atravesado el espacio universitario. O sea, ¿acaso no modifica el uso y la experiencia quiénes somos? No hay una identidad previa al uso, o en todo caso, la identidad previa al uso se transforma en el uso. Entonces, tratar de definir a un colectivo para después entonces diseñar algo para que pueda ayudarlos, digamos, es no entender que es una dinámica inasible, y por algo entonces es que los diseñadores que se les ocurrió decir que iban a resolver los problemas de la humanidad allá por la década del 20, del siglo XX, 100 años después, hola, pero el mundo yo no lo veo muy resuelto, con lo cual, y está lleno de diseñadores y arquitectos del mundo. Entonces, evidentemente, no era tan fácil, digamos, no era tan fácil, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy problemática la idea del movimiento moderno digamos, de construir un discurso donde si diseñáramos bien el mundo no tendría problemas. Me parece que es muy reduccionista. No estoy diciendo que el diseño no pueda resolver los problemas, digamos, que no pueda facilitar algunas cuestiones, pero pensar desde una mirada tan determinista me parece que es muy problemático, digamos, ¿no? Y además porque me parece siempre muy interesante bajar un poquito el ego de cualquiera. Entonces, hacer un ejercicio también de humildad nunca viene mal, ¿no? O sea... Genial. Pero eso es para otro seminario. Porque, capaz que es más complejo también. Sí, muchas importante, me parece que la perspectiva que planteas y lo que nos aporta por ahí la mirada de los estudios de género o queer es como esa revisión un poco crítica, digamos, de las formas que tenemos sobre todo de enseñar, ¿no? Porque es una metodología también, y la incorporación de la mirada queer a las metodologías de diseño me parece que abren unas perspectivas que son de complejidad. Capaz que ese camino que hizo, sobre todo el diseño hacia la síntesis, también fue un camino de simplificación de muchas cosas, que viene con una simplificación del pensamiento, y en este momento estamos como en una instancia donde podemos repensarnos para incorporar a todas las otras invisibilidades, ¿no? Invisibilizaciones sería. Porque lo que vos decías de la negritud también viene junto, como en esta interseccionalidad. Chimamanda dice que ella se dio cuenta que era negra cuando llegó a Estados Unidos. Hasta ese momento no se había dado cuenta. Y con el género debe pasar como opresivamente algo parecido. Sí, y también pensar que
digamos, no solamente los estudios queer como algo, digamos, ojo con también pensar que, bueno, que los estudios queer son superadores de todo, o vienen a, digamos, en términos como una línea evolucionista a discutir con otros feminismos. En realidad, digamos, la verdad es que dentro del campo del diseño la mayor crítica al movimiento moderno se hace en la década del 70, previo, digamos, a esta mirada más conformada por los estudios queer. Hay una autora, Sheila Lebrun de Breterville, que en 1976 escribe un texto que es fundamental para entender la lógica que desarticula cómo esto que vos dijiste, Sebastián, cómo en esa idea y en ese fervor por la síntesis se llevaron puesto justamente la complejización y la profundidad de un montón de factores que podían hacer, digamos, más rico y más complejo en el buen sentido el campo de lo proyectual. Así que la verdad es que en todo caso, la pregunta es por qué muchos de nuestros planes de estudio y de nuestros discursos del diseño a la hora de enseñar han abrazado determinadas narrativas y han desplazado otras, pero no porque no estuvieran cuando se pensaban los diseños. Digamos, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, las carreras se hicieron en el año 85, 86, digamos, o sea, en varias universidades nacionales, digamos, ya en el momento en que se hicieron, ya había discursos críticos del movimiento moderno dando vueltas. Digo, no es que estamos hablando que nuestras carreras se diseñaron en la década del 20, del siglo XX, ¿no? Entonces, ahí es interesante también hacer una historia del campo disciplinar y de entender desde dónde se conformó alguno de los lineamientos. Y bueno, y me parece que siendo ya, digamos, varias décadas después, habiendo ya en la generación de quienes enseñamos diseñadores recibidos, porque eso también hay que decirlo, digamos, ¿no? Bueno, me parece que digamos, es un buen momento como para incorporar algunas otras narrativas, ¿no? Y de manera interdisciplinaria también, porque es muy problemático que heredemos la soberbia de algunos sujetos de la arquitectura que han creído que podían enseñar historia sin historiadores, enseñar sociología sin sociólogos, enseñar ¿no? Digamos, o sea, en esta necesidad y este fervor por delimitar el campo, cerraron las compuertas y nos limitaron a una mirada que es muy reduccionista de lo que es el campo disciplinar. Por eso, bueno, en mi cátedra trabajo, y desde siempre trabajo con gente de las ciencias sociales. Yo misma en este momento estoy estudiando el doctorado en ciencias sociales. Me parece que hay que... hace unos años fui a una exposición de diseño en Londres que el cartel que te recibía decía look outside design, ¿no? Era lo que mirá afuera del diseño, ¿no? Y me parece que justamente si hay algo que permiten los estudios de género es digamos, un borramiento, sobre todo los estudios queer, un borramiento de los límites de los campos disciplinares, así como borran los límites de la heteronormatividad, de los binarismos estos que vimos, ¿no? Estos pares binarios, bueno, se borran los límites de los campos disciplinares, se discuten los criterios de delimitación de esos campos disciplinares, de por qué esto quedó adentro, esto quedó afuera, estos quedaron adentro, estos quedaron afuera. Bueno, en esa operación de discusión de las fronteras, ¿no? De, como yo digo siempre, de hacerle cosquillas a los guardianes de las fronteras, a distraerlos para que, ¿no? Caiga ese régimen de vigilancia respecto a, bueno, esto es diseño, esto no es diseño, esto es...
bueno, me parece que es un buen ejercicio para pensarlo, ¿no? Salirse de ese lugar de confort, de repetir siempre lo mismo, me parece que es importante o necesario. ¿Alguien más se anima? Ahí, la Caro. Hola, ¿cómo estás, Griselda? Bueno, muchísimas gracias. Yo hace justo una semana que te escuché con las calígrafas por otro tema. Hola, Caro. Estuvimos intercambiando un poco, pero bueno, muchísimas gracias. Siempre es muy esclarecedor. Bueno, y uno aprende, ¿no? De vos en todos los encuentros. Yo tengo una pregunta que me quedo pensando en función a una pregunta que hizo una compañera sobre que existe una imposibilidad de definir al usuario, ¿no? O a esta audiencia que vos estás planteando. Yo tengo una cuestión que lo vengo pensando. ¿Acaso ahora no es como muy estratégico para algunos diseñadores definir precisamente un usuario y hablarle a algunos pocos y de alguna manera posicionarse como en la vereda del frente y de esa forma ser mucho más visibles todavía de lo que son? Me pregunto así como, porque también es estratégico hacer un recorte, ¿no? O sea, hay una intención de solamente establecer una relación y una actualización textual con uno solo, ¿no? Y al resto dejarlo por fuera con un interés de, bueno, formarse una cuestión más como estatutaria, yo digo, como ponerse en un pedestal porque el resto no importa y soy consciente de eso. No sé, lo digo. Sí, eso, sí, completamente. Bueno, eso en realidad no es ahora, digamos, es interesante también ver cómo una cosa son los diseñadores, otra cosa es la narrativa alrededor de los diseñadores, digamos, o sea, de su trabajo. Entonces, también ahí, por supuesto, siempre lo hubo, siempre estuvo esta idea, así como la de definir qué es diseño, qué no es diseño, para quién diseño y para quién no, y eso por supuesto es otra estrategia de marketing, digamos, y no todo diseño intenta ser ni masivo, ni popular, y digamos, y la pretensión además de generar un diseño para todos, digamos, es problemática también, ¿no? O sea, y ahí aparece, me parece, un término que es interesante, que es de la teoría postcolonial, de una teórica de origen inglesa, de origen indio, que es Spivak, que lo que dice, de lo que habla, es de un concepto que se llama esencialismo estratégico, ¿no? Y que lo que ella dice es, si bien es, digamos, desde las posturas postestructuralistas asumimos que no hay una esencia en la identidad, es decir, que no se puede definir, digamos, por ejemplo, digamos, ante la pregunta de quién es el sujeto del feminismo, quién es el sujeto político del feminismo, bueno, es una respuesta que desde diferentes posturas se pueden dar diferentes respuestas, ¿no? Digamos, hay feminismos, el feminismo radical te va a decir solo son mujeres y ¿qué son las mujeres? Bueno, las mujeres son aquellas personas que han nacido mujeres, ¿no? O sea, que biológicamente, digamos, hay un feminismo transfóbico que expulsa, digamos, a determinados sujetos del feminismo. Entonces, lo que Spivak dice es, bueno, si bien no, digamos, entendemos que no podemos esencializar, porque es imposible responder a la pregunta de quién es el sujeto legítimo del feminismo, digamos, quiénes son las mujeres, qué es ser mujer, ¿no? Pero sí hay digamos, movimientos que tienen que ver con esta idea de esencializarse estratégicamente en determinado contexto y en determinado momento para puntualizar una lucha específica, por ejemplo, ¿no? Y te doy este ejemplo para después llevarlo a lo que vos decís. Entonces, por ejemplo, el esencialismo estratégico para, no sé, la lucha
no sé, las marchas del Ni Una Menos contra la violencia de género, bueno, ahí hay un colectivo que se asume como colectivo estratégicamente en determinado momento, en determinado contexto, se asume como ese sujeto político y se esencializa, y sin embargo es para una causa específica en un determinado momento, porque después al interior de ese colectivo hay un montón de tensiones y de discusiones donde no necesariamente estaríamos todas de acuerdo respecto a quién es el sujeto del feminismo, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo. Entonces, esta idea que puede ser, digamos, leída para esto, los colectivos y las resistencias en términos políticos sociales, también lo podemos llevar a esto que vos traes, porque los estudios de mercado y de marketing justamente se dedican a eso en realidad, digamos, a fragmentar audiencias y a generar cada vez más estos discursos dirigidos, digamos, y esencializando a determinados grupos y audiencias. Sin embargo, esto que digo, esas esencializaciones son muy estériles porque justamente siempre existen los usos que se desvían de esa idea, de esa prefiguración acerca de cómo van a reaccionar y cómo van a, digamos, a responder a eso que vos estás produciendo. Y por ahí no es en el momento, digamos, ¿no? Y Sí. acá traigo también a Bakhtin cuando dice, nosotros hablamos y pero somos hablados, digamos, o sea, hablamos y traemos los discursos de un montón de otros, digamos, nuestro discurso tampoco es un discurso, digamos, cuando pensamos en la comunicación en términos dialógicos, es porque no es que solo dialogamos con ese con el que estamos hablando, también somos hablados. Entonces, en ese sentido, también pensar que, y eso que somos hablados es despertar voces y discursos por ahí de discursos de otra gente de hace mucho tiempo que jamás imaginó que iban a ser resignificados y usados en este momento. Entonces, lo mismo digo con lo diseñado, que muchas veces no es en la inmediatez, pero aquello que es diseñado queda en el mundo y va resignificándose en estas capas de esta sedimentación de sentido que va operando a lo largo de la historia. Entonces, aquello que en determinado contexto y en determinado momento significó una cosa, hoy es otra, ¿no? Inclusive también, al mismo tiempo, para aquellos que determinada cuestión puede ser disruptiva, en otro contexto puede no serlo, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos mucho también, inclusive en las políticas de género al interior de las instituciones universitarias. En el caso de la Universidad de Buenos Aires, hay facultades que tienen una tradición en los estudios feministas de hace décadas y otras facultades que no, que a partir del 2015 se enteraron que había una palabra con F que se llamaba feminismo, y entonces algunas acciones determinadas en estas facultades pueden ser muy disruptivas, muy revolucionarias, y en otras son la nada misma, son lo que ocurre todos los días, digamos, y es la misma acción, es la misma narrativa, y sin embargo, en contextos distintos, produce distinto. Bueno, lo mismo sucede con el diseño. Entonces, fíjate la imposibilidad de controlar aún en esta idea y en esta intencionalidad del diseñador, digamos, ¿no? Porque ahí también hay que bajarle el precio a la intencionalidad del sujeto que produce, digamos. O sea, un sujeto produce con un sentido y con una intencionalidad, eso está claro, nadie está diciendo que no. Sin embargo, hay una incapacidad de controlar la deriva del sentido de aquello que se produce. Más allá de lo que yo quiera, lo que yo tenga ganas, lo que yo haya querido decir. Es como cuando discutís con, no sé, con tu pareja, o sea, no, pero yo te quise decir, no, pero yo te dije, no, pero yo lo que te quería decir, no, bueno, pero el sentido de la cuestión es lo que el otro entendió, digamos, lo que se construye en ese, no me importa lo que me querías decir, no, lo que pasa es que yo en realidad lo que quería era, no, porque yo lo que siento es que, no, bueno, el producto de lo que del sentido se construye en el acto de habla, digamos, no importa, digamos, importa,
pero es un elemento más de Sí. la complejidad de la circulación, ¿no? De aquello que... Entonces, bueno, eso es lo que a mí me parece que... Pero ¿qué pasa? Es mucho más fácil y ha sido muy efectivo para determinados sujetos actantes en el campo disciplinar de lo proyectual, pensar lo siguiente, pensar, alguien tiene un conflicto, una empresa tiene un problema, viene el diseñador o el arquitecto y les dice, no, es que el problema es comunicación, acá está la solución, ustedes no están siendo claros en la comunicación, nosotros tenemos un estudio, ustedes apuntan a determinada audiencia, los adolescentes de 15 años piensan de determinada manera, entonces ustedes tienen que diseñar esto, y con esta tipografía, estos colores, no sé qué, y se les va a resolver los problemas de la humanidad. Si alguien pudiera detener todo en ese momento y decir, esto es así, la solución es esta, ¿quién no pagaría millones por eso? ¿Quién no pagaría millones porque le solucionen los problemas, digamos? Entonces, por supuesto que es muy efectivo. Entonces ahí tenés a las agencias que hacen los estudios de mercado, a los estudios de diseño, digamos, hay todo un aparato que funciona gracias a que todos creamos que todo es fácil y que todo se puede detener y fijar y definir, y entonces de lo único que se trata es de conocer bien a tu audiencia y de ser lo suficiente buen diseñador para diseñar aquello que le guste a tu audiencia. Y si logras eso, vas a ser un buen diseñador exitoso y todo va a funcionar, digamos. ¿Quién no quiere escuchar ese discurso? Es más, seguramente muchos se anotaron en diseño para vivir ese mundo, y seguramente lo puedan vivir, digamos, pero hay que entender que es una ficción, digamos, que se retroalimenta de estos intereses, digamos, pero que la realidad es que, digamos, hay deriva de sentido y hay desvío. Es así, hay desvío y hay deriva. Digamos, es lo único que podemos afirmar, es que no se puede afirmar nada, digamos, que hay, o por lo menos no todo, digamos, que no todo se puede afirmar. No estoy diciendo que nada se puede afirmar, pero que hay deriva y hay desvío definitivamente, ¿no? Gracias. Bueno, ya estamos sobre la hora y media, así que si les parece bien, seguramente va para una conversación larguísima, pero vamos a ir cerrando. Yo, antes de dar el cierre final, les voy a compartir en un ratito, cuando terminemos de vernos, para que no interrumpa. Grisel va a estar dando en noviembre un seminario de diseño y estudios de género que va a ser de 4 encuentros, los martes de 7 a 9, para estudiantes avanzados, profesionales, investigadores, investigadoras. Así que les voy a compartir para los que estén interesadas, pueden escribir al mail que va a estar en la placa. Así que bueno, para seguir la conversación, seguramente los docentes y las docentes y nuestros estudiantes y nuestras estudiantes estarán llenos de preguntas y de cuestionamientos. Así que bueno, eso está buenísimo porque nos permite revisarnos y saber desde dónde hablamos y cómo somos hablados también. Así que nada más que agradecerte, Griselda, tu aporte, lo que tenés para contarnos y cómo nos dejas pensando. Si les parece bien, nos vamos despidiendo. Yo les pido que abran los micrófonos y le demos un aplauso sonoro. Así cerramos este encuentro. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ojalá nos estemos viendo en el seminario. La idea es poder profundizar todas estas cuestiones y trabajar con bibliografía y poder construir, digamos, un modo de abordaje que abrace justamente esta complejidad. Así que bueno, ojalá nos estemos viendo y bueno, y ojalá en algún momento podamos vernos presencialmente. Sí, seguro. El año que viene tenés que venir a visitarnos. Por favor. Ahí Bueno. está, mira, estás grabado, te tomamos ahí no vas a poder desdecirte. No, es un compromiso.
Bueno, gente, a todas y a todos los que participaron, súper agradecidos de vuelta a la universidad por abrir estos espacios de conversación que me parece que son súper importantes, a los amigos y las amigas que veo ahí conectados desde lejos, y gracias Griselda de vuelta, gracias, muchas gracias. Gracias a todos y a todas y nos vemos en la próxima. Y anótense al seminario, que tiene cupo. Sí. Tiene Chao, cupo. chao. Chau, chau. Gracias.